Hola, mi nombre es Eliezer Hernández. Vivo actualmente en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Bueno, y quiero en este día con todos ustedes explicarles un hermoso tema. Y este tema se llama técnicas de expresión oral. Bueno, para hablar de técnicas de expresión oral, no es más que es la forma de cómo me comunico yo hacia un determinado público o con otra persona. Para, este, para esta forma de comunicación oral o esta técnica de expresión oral, basta solo con emplear la palabra de forma verbal. Entonces, haciendo unas comparaciones con otro lenguaje, y ese lenguaje no verbal. Este lenguaje no verbal lo utilizan mucho las personas sordomudas. Utilizan mucho este lenguaje no verbal. En técnicas de expresión oral, el lenguaje verbal se utiliza mucho y más en el orador. El orador expone su tesis, expone el tema a tratar hacia un determinado público o receptor. Entonces, hoy quiero tratar con ustedes este tema, técnicas de expresión oral. En este tema de técnicas de expresión oral, hay muchas personas que, bueno, nos preocupamos mucho por hablar bien, por tener una buena comunicación oral. En este tema existen 9 cualidades. Estas 9 cualidades las debe tener un buen orador, un buen expositor. Entonces, yo resalto algunas técnicas, algunas cualidades que son muy prioritarias y prioridades en mi vida, el cual las voy a decir, las voy a poner en práctica con ustedes. Entonces, tenemos el volumen de voz. El volumen debe ser importante para yo exponer y darle tema determinado a los niños o a un determinado público, en este caso yo como docente. Debo de mantener ese volumen, ese tono de voz de una manera muy suave que los niños entiendan, no gritarles a ellos, no gritar al público. Eso no se debe hacer. El otro es que debo tener coherencia, coherencia en todas las partes del tema que voy diciendo, todo lo que yo vaya haciendo, debo de tener mucha coherencia. El otro es la claridad. Debo tener claridad acerca del tema, que no vaya a decir otra palabra que no esté concordando con el tema. Debo tener mucha claridad. El otro es ritmo. Mi ritmo de enseñanza debe ser entendible para todos. No debo de dar el tema muy rápido que los niños no vayan a entender o el público, el receptor al cual voy a exponer. Otro tema que es el vocabulario, una cualidad muy importante que debe tener un orador, es el vocabulario. En nuestro medio y acá en este municipio donde estoy, el vocabulario lo tengo y es muy importante como docente. Acá hay muchas comunidades indígenas, por ejemplo, en Veracatío y Cenús. En Veracatío, una comunidad muy indígena, muy cerca de acá de la región. Estuve conversando con uno de ellos y yo le decía, ¿cómo se dice Dios en su idioma? Entonces ellos me decían, nosotros, este vocabulario en Veracatío es bastante complicado. Entonces, para yo decir Dios, yo digo Taicese.
TAICC. Este es el vocabulario que emplea este lenguaje indígena en Veracatí. Y los zenúes normalmente dicen Dios. Ellos es una mezcla entre nosotros los libres y los zenúes. Están muy mezclados. Para este vocabulario hay que tener en cuenta muchas cosas. Entre esos, el aspecto cultural y las costumbres de las regiones. Es muy importante tener en cuenta esos aspectos. Otra cosa que orador debe tener en cuenta y es la expresión facial. La expresión facial consta de no tener muchos gestos, muchos signos en nuestra vida. Por ejemplo, este gesto de, de los ojos, de la boca y de la cabeza. Cuando estoy explicando, se encuentra como malo al exponer. Otro es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, el movimiento con el cuerpo, debe ser muy importante a la hora de yo explicar el tema. Para todos, gracias por escuchar esta teleconferencia. Y voy a despedirme en esa palabra del lenguaje indígena. Que TAICC les bendiga. Muchas gracias.